La Ilustración es un movimiento cultural, digamos, del siglo XVIII. En realidad procede todo ese movimiento de Francia, y a España llegan en 1700 los Borbones. Los Austria se habían acabado con la muerte de Carlos II y hay una guerra para ver quién de los monarcas que tenían posibilidades y derechos viene a España, y ganaron los franceses y se establece aquí la dinastía de Borbón con Felipe V. Eso es un cambio tremendo, un cambio realmente enorme en cuanto a la concepción del Estado, a la concepción de la realeza, al sistema de los ministros. Se intenta modernizar diversos aparatos, instituciones del Estado, se intenta modernizar un poco la vida, se intenta modernizar un poco la economía. Y toda esa nueva revolución, digamos, social y económica produce también que haya cambios, una apertura mayor, y que haya cambios en lo que es la concepción de la vida, de los derechos, de las leyes. Carlos III llega desde Nápoles en 1759 para las grandes obras y los grandes cambios, las grandes edificaciones que transforman Madrid. Sobre todo se empieza a hacer el alcantarillado, el empedrado de las calles, se hace la iluminación de las calles. Es un avance a tener en cuenta, aunque después irá progresando evidentemente. En cuanto al arte, se produce también un efecto fundamental con la llegada de una monarquía francesa nueva que importa artistas extranjeros. Pues, por ejemplo, trae a uno de los arquitectos que tenía en Italia, Sabatini. Sabatini construye muchas cosas en Madrid, desde la Puerta de Alcalá, desde el Palacio de las Aduanas, participa desde luego, finaliza el palacio. Y al mismo tiempo que la monarquía fomenta las artes y las cambia, se produce la eclosión de las academias de bellas artes. En Madrid fue, digamos, la pionera de todas las academias. A partir de esa academia después se van creando las otras un poquito más tarde en otras ciudades también importantes, pero esa es la fundamental, ¿no? Aparte de enseñar, también ellos tienen los encargos más importantes que hay en la corte, tanto de decoraciones como de pintura de retratos, por ejemplo, ¿no? Los tapices para los palacios que están alrededor de Madrid, que son los palacios del rey, y para esos tapices se quieren temas muy variados y de la vida contemporánea, para fomentar, digamos, visualmente lo que está pasando en la corte, y sobre todo también fomentan la visión de la corte, los nuevos paseos que se han hecho, las nuevas avenidas, ¿no? Y presentan a una sociedad unida, es decir, intenta el rey que no haya diferencias de clases, que estén todos juntos, y por eso en todas las obras que se hacen en ese periodo vemos a la aristocracia, a la burguesía incipiente y a las clases menos favorecidas, que son el pueblo, los majos y las majas, ¿no? Por eso está toda esa unión que se ven en todos estos tapices. Es una obra que realmente simboliza toda una época, todo un concepto de la sociedad, toda una vista de la ciudad, como la ciudad al fondo, en este caso es como la madre, ¿no?, de todos los que están allí delante, ¿no? Es la corte nueva, con el palacio real perfectamente iluminado. Hay una cosa también muy interesante, que es la presentación de una sociedad en la cual hombres y mujeres están muy igualados, ¿no? En el siglo XVIII, por primera vez en España, las mujeres habían accedido a trabajos que les daban dinero independiente en las fábricas reales. La fábrica de tapices, la fábrica de tabacos, la fábrica de porcelana, es decir, eso, en donde había muchas mujeres, esas mujeres eran nuevas, tenían independencia, tenían dinero, no eran ya solamente amas de casa, sino que eran jóvenes y libres. El río, que es como el río de la vida, ¿no?, aunque es un río muy pequeño, pero Goya lo presenta de una forma que adquiere también un carácter simbólico, ¿no?
y delante de ese río está lo que se llama la pradera de San Isidro, que era una zona que rodeaba la ermita de San Isidro, fuera de Madrid, y que se celebraba el día 15 de mayo y se sigue celebrando una fiesta de la ciudad. Bien, en el siglo XVIII Madrid tiene, cuando se inicia el siglo, tiene unos 100.000 habitantes que están constreñidos todos bajo la cerca que había mandado construir Felipe IV. Era una cerca que evidentemente su finalidad era principalmente fiscal, es decir, había 7 puertas por las que entraba y salía mercancías, gente, personas y tal. Esas mercancías, tanto a la salida como a la entrada, sufrían los impuestos que la ciudad, como todas las ciudades en esos tiempos, marcaban. Entonces, además, meter el impuesto a los productos que entraban y salían, evidentemente era la forma de controlar la gente que vivía en Madrid. Madrid en aquellos tiempos tenía una población circulante muy grande. Dentro de la modernidad de Madrid, una obra importante en la época de Carlos III es la construcción de los paseos, el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado, que unía Atocha con Cibeles a través de un paseo lleno de fuentes y ajardinado, que en el siglo XVIII tendrá una gran importancia en la vida madrileña, puesto que por allí se pondrá de moda el circular los llamados petrimetres y petrimetras, es decir, toda la aristocracia, toda la nueva burguesía que va surgiendo necesita y encuentra su sentido en pasear por esos paseos, esos nuevos paseos, donde se luce ante la sociedad madrileña. El Paseo del Prado era un espacio que con anterioridad al siglo XVIII pertenecía al convento de los Jerónimos, era una zona de los reyes, ¿no? Pero en el siglo XVIII ese Paseo del Prado se va a dedicar a la ciencia por los Borbones, es decir, se erige el Museo del Prado, el que luego se llamaría Museo del Prado, que iba a ser el Museo de Ciencias Naturales. Se hace al lado el Jardín Botánico, para abrir también al pueblo no solo la ciencia, sino la botánica, y está el Observatorio Astronómico, que estaba dedicado a la astronomía, ¿no? O sea que toda esta zona iba a ser una zona dedicada a la ciencia. Estamos lógicamente en una época que no hay agua en las casas, por lo tanto se tienen que servir de las fuentes de la ciudad. Madrid está llena de fuentes, lógicamente, hay una serie de fuentes conocidas, famosas, y hay una muy curiosa que es la Fuente de la Fama, que ahora mismo está en el Museo de Madrid, en Tribunal. Es un emplazamiento nuevo y estaba en la glorieta de Antón Martín. Tenía 4 caños y se servían de ella 14 aguadores, es decir, uno de los oficios más típicos en Madrid, lógicamente, era el aguador, es decir, el señor o la señora que llevaba cántaros y le vendía a la gente según sus necesidades de agua. Entonces cada fuente, sobre todo las importantes, tenían un número fijado de aguadores que se servían de ella. Para los madrileños, uno de nuestros monumentos a los que tenemos especial cariño, con los que nos sentimos un tanto identificados,
es la Fuente de las Cibeles. Es obra de Ventura Rodríguez, es una obra escultórica, artística, con funciones ornamentales pero también prácticos. Se pretendía proporcionar agua a la zona. Entonces tenía al lado de la diosa, había dos animales, un oso y un dragón, de los cuales salían un caño de cada uno de ellos que proporcionaba agua. Del caño del oso se surtían nada menos que 50 aguadores, y del caño del dragón se daba para libertad al pueblo para hacer uso de él. Después ha predominado ya, con la falta de esas necesidades, su función ornamental. Y se ha celebrado cantidad de manifestaciones donde el madrileño ha ido a expresar su voluntad. Por ahí siempre ha pasado las manifestaciones, por ejemplo, del 1 de mayo. Bueno, de aquella época se conservan muchas cosas, porque la modernidad, digamos, de la formación de Madrid como una digna capital europea, pues evidentemente tiene su origen ahí, en el siglo XVIII, y fundamentalmente, como hemos dicho, con Carlos III.